Bueno, seguimos entonces. Lo que estamos viendo ahí en pantalla es una imagen de una placa Arduino, Arduino Uno. Hay varias placas de Arduino. Nosotros nos vamos a concentrar y basar en esta. Donde ven en la filmina, ven lo que es puerto y el dibujo de la placa. Y en este otro lado, al lado derecho de la pantalla, podemos observar una placa Arduino, una imagen, es un video, donde yo le iré mostrando los distintos sectores, etc. Bien, esta placa se basa en un chip que no es más ni menos que un microcontrolador de la empresa Atmel, llamado Atmega 328. Esta filmina que ustedes ven acá en pantalla, nosotros se la vamos a enviar por mail, algunos ya la tienen, lo que implica que si la quieren releer y quieren ver algunas cuestiones específicas, están en la filmina. Lo que vamos a hacer ahora es una descripción general de todo esto, para poder ver las partes fundamentales de la placa. Bien, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos dentro de la placa Arduino conectores, que son esa línea que ustedes pueden observar de color negro, que yo la señalo en el video con la punta de la virome. Son esta línea de un lateral y del otro lo mismo. Cada conector, llamados DuPont, estos conectores se conocen como DuPont porque era la empresa que lo fabricó. Anteriormente algunos los pueden conocer como conectores espadín o palas. Estos conectores nos permiten a nosotros poder extender lo que vamos a conectar, valga la redundancia, y que va a controlar este microprocesador que se llama Arduino Atmega 328. Esta placa tiene un conector USB por donde vamos a programar. Tiene un chip que es el encargado de poder procesar la comunicación USB, porque todo el complemento de Arduino se comunica por puerto serie. Es decir, que por más que provea un conector USB, la comunicación, el grabado, etc., va a ser siempre por puerto serie. Tenemos un pequeño conversor de USB a serie. Tiene un conector de alimentación. ¿Por qué? Porque la placa Arduino no necesariamente tiene que estar conectado al USB. Podemos programarla y luego quitarla y que cumpla una función indefinidamente. ¿Qué vamos a ver ahora? Cada característica de lo que son los pines o conectores de la placa Arduino. Comencemos. Lo más importante que tenemos son esta línea de acá. ¿Por qué la más importante? Porque como veríamos anteriormente, para poder hacer el cierre de cualquier circuito, tengo que tener mínimamente un flujo de electrones. ¿Qué tenemos acá? Comencemos desde el primero. El primero dice IOREF. ¿Qué es eso? Eso es una entrada que yo puedo programar para poder tomar una tensión de referencia. Cosa que no vamos a usar, calculo, hasta el final si es que lo usamos. Por lo tanto, por ahora lo pasamos de largo y vamos al de al lado. El pin de al lado es un pin de reset, que también lo tenemos nosotros metido al lado del puerto USB ahí. Tenemos un pin, este de acá, es un pulsador que cumple la función del pin de reset.
¿Por qué? Suponemos un ejemplo básico. Necesitamos que cada X tiempo esa placa se reinicie por algún programa en específico. Y en vez de tener que abrir, si esto está todo dentro de una cajita y apretar el botón, puedo hacerlo de forma externa. Colocar un botón de forma externa. O en el caso de una comunicación entre dos placas, pedirle una segunda placa que haga el reset de la primera. Viceversa. ¿Qué sigue? Tenemos los pines de alimentación. Y vamos a ver 4 pines. El pin que dice 3,3, 5B, GND, GND. ¿Qué son estos? Esto es una alimentación, una salida de tensión de 3,3 volts. ¿Por qué 3,3,3 la salida? Simplemente porque hay algunos componentes que no pueden ser alimentados más que con 3,3. Entonces Arduino provee ya una salida de tensión para no tener que utilizar fuentes externas. La misma placa se encarga de alimentar los dispositivos externos. Caso similar, y en la mayoría de los casos, es el de 5 volts. Tengo 3,3 arriba y 5 volts ahí abajo. Son salidas de alimentación. O sea, son una pila, una fuente ya incorporada en la misma placa. Luego tengo GND y GND. ¿Qué son esos GND? Groove, masa, que es el cero de toda comunicación. ¿Por qué les digo el cero? Porque en el caso, un ejemplo, de corriente continua, de una tensión de corriente continua, tengo entre el GND y la salida de tensión específica, tengo una distancia, una fuerza electromotriz, una potencia para manejar. En este caso, como un ejemplo el de 5 volts, tengo 5 unidades de voltaje. ¿Entre quién? Entre GND y 5 volts. En el caso del enchufe de nuestro domicilio, que es alterna, llamado neutro SGND, y fase, la parte de tensión, tengo 220 unidades fluctuantes entre positivo y negativo, por eso se llama alterna, entre GND y la fase, entre negativo y fase. Bien, sigamos. También tenemos una tira de pines llamados de A0 a 5, que son entradas de líneas analógicas. ¿Qué quiere decir? Que lee una tensión entre 0 y 5 volts. De entrada analógica, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, hasta los 5 volts. Caso contrario, tengo estas entradas salidas que están desde el pin 0 hasta el pin 13, que vemos ahí, que son entradas o salidas digitales. ¿Por qué digo entradas o salidas? Porque esta placa se programa para decirle, por ejemplo, al pin 7 que tenemos de ahí, que este va a recibir una entrada, un dato, entre 0 y 5 volts. Mejor dicho, 0 o 5, porque es digital, son 2 dígitos nomás. 0 volts, o sea que la entrada es igual a GND, o 5 volts, la entrada es igual a el B, 3,3 o 5. Yo programo si quiero que se comporte como una entrada, o yo voy a sacar por ahí 0 volts o 5 volts. Por eso es entradas-salidas digitales. También tengo, si ustedes podrán ver, un simbolito ahí en la punta, que lo van a ver en el pin 3, en la filmina,
en el pin 5 y el pin 6, también en el 9, 10 y 11, que tienen un simbolito como una viborita. Ese quiere decir que la salida de ahí pueden ser alternas. Más llamado alterna, porque es un pulso digital llamado PWM, que es una modulación por ancho de pulso. O sea, puedo simular una alterna con una frecuencia de ceros y unos digitales. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero también se comporta como pin analógicos, entre comillas, y digitales entre 0 y 1. Donde el 0 es GND y el 1 era la fuente, los 3,3 o los 5. Listo. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, David, sí. Yo lo que te quería preguntar para que vos aclares, bueno, acá abajo van a poder mirar toda la descripción que vos hiciste, después la mira en su casa. Lo que yo te quiero preguntar que vos expliques es qué cuidados tenemos que tener al manejar la placa. Si metemos el dedo en la cucaracha se puede quemar, si conectamos algo al revés, qué cuidados básicamente hay que tener. Después vamos a tratar esto más a fondo, pero por ahora decinos eso para cerrar. Bien. Dos cuidados básicos. Número uno, lo que hablábamos hoy de que el flujo de la corriente eléctrica circula entre negativo y positivo, o sea, nosotros nunca podemos tener un conductor directo sin que pase por algún dispositivo entre GND y cualquiera que diga B. Mismo caso entre cualquiera de las salidas analógicas digitales, si están programadas como salida, o sea, todas las salidas que están de este lado, si están programadas como salida, jamás pueden estar conectados de forma directa a lo que sería 3,3 o 5. ¿Por qué? Si son entradas, no hay problema, porque lo que está haciendo el puerto es ver si tengo 0 o tengo B. Pero si son salidas, vamos a suponer que la número 10 está sacando por ahí 5 volt y yo lo tengo unido a GND, tengo un corto entre negativo y positivo, lo que implica que puedo quemar el puerto de salida, porque este puerto está conectado al chip, a la pastilla. Y otra cosa fundamental, que se da muy poco en la electrónica moderna como la de ahora, es la estática. A la hora de manipular el toqueteo de la placa, puede llegar a quemar algún componente de lo que están aquí adentro. ¿Por qué razón? Porque alguna descarga de estática puede arruinar, un ejemplo, el chip de comunicación que es este que está aquí. Pero es poco probable. ¿Por qué? Porque los nuevos diseños de electrónica, si ustedes ven, como se ven en la imagen, si se alcanza a apreciar, tiene un montón de líneas conductoras en la plaquita, y la mayor parte, donde no hay líneas, tengo conductor. ¿Qué es eso? Es GND. Entonces, como todos los vacíos están a masa, a GND, por lo general cuando hay alguna estática, se va a ir ahí. Quiere decir que con el dedo no puedo mandarme ninguna macana. Que no es 100% garantizado. Puede ser que la chispa de la estática caiga, un ejemplo, en ese conector, y ese conector es una salida del chip. Puedo tener alguna falla. Pero los fabricantes de los chips han creado componentes cada vez más robustos.
O sea que el corto tiene que ser mucho más que una simple estática. Porque como ustedes sabrán, algo que estuvimos viendo, la principal ruptura de toda electrónica es la temperatura. Es decir, si pongo un pin a cortocircuito, tiene el tiempo necesario para calentarse y quemarse el puerto. Una simple estática es una descarga de microsegundos, lo que implica que no alcanza a calentar nada. Pero bueno, ¿alguna consulta? Eso es lo básico de la placa. Si alguno quiere seguir ampliando un poquito, en la filmina más abajo explica bien detallado qué es cada entrada y cada salida. De todas formas, en el transcurso del curso, cuando vayamos manejando con la salida y las entradas específicas, vamos a ir haciendo más hincapié sobre ellas. Bueno, hacemos un pequeño corte. Si tienen alguna consulta, nos lo hacen llegar por chat. Lo que sigue ahora es el entorno de programación. Así que no se vayan, quédense un ratito más con nosotros.